Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video. En este caso os traigo información bastante valiosa directamente sacada de analistas profesionales sobre los soportes y resistencias. Para empezar, vamos a ver qué tanto sabes sobre soportes y resistencias. Dime qué resistencia tiene más fuerza, esta de aquí, que es hasta donde ha llegado el precio, o en esta de aquí, que en este caso el precio ha sido tocado en dos ocasiones, en cambio aquí solamente una. Vamos a ponerle letras, este es el A y este es el B. ¿Cuál crees que tiene más fuerza, el A o el B? Si estás dudando, créeme, deberías de quedarte hasta el final del video para poder responder correctamente esta pregunta. Para entender perfectamente los soportes y resistencias, vamos a dibujar una tendencia perfecta. Básicamente el precio sube, baja, sube, baja, sube y baja. Si nosotros tendríamos que buscar resistencias, lo que haríamos es simplemente trazar los puntos más altos donde el precio reinvierte. Sería este de aquí, este de aquí, este de aquí, y ahora estaría llegando pues hasta aquí si el precio retrocede. Pues todo esto serían resistencias, y según los analistas estas resistencias son débiles. ¿Y por qué son débiles? Pues básicamente si nosotros nos fijamos en una tendencia clara, siempre es rota. Sin embargo, si el precio llega en algún punto a hacernos esto de aquí, nosotros lo que acabaríamos por interpretar es que esta resistencia ha sido tocada en dos ocasiones. Y si ha sido tocado en dos ocasiones, ¿qué significa esto? Si nosotros nos fijamos en este gráfico, el sentido común lo que nos dice es que posiblemente el precio reinvierta. Básicamente caiga en este punto de aquí. ¿Por qué? Porque el precio no tiene fuerza como para seguir subiendo. Por ejemplo, cuando ha roto esta resistencia de aquí, vamos a trazarla mejor. Cuando la ha roto se ha disparado al alza, pero aquí no ha logrado romper la resistencia, lo cual los analistas nos confirman que más veces toque el precio nuestra resistencia es mucho más fuerte. Es un dato realmente importante y de hecho más veces toque nuestra resistencia, más fuerte se vuelve. Otro punto importante es que nosotros hemos dicho que cuando el precio toca dos veces una resistencia o un soporte se vuelve más fuerte. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos nuestra resistencia, que es la más fuerte porque está tocando en dos ocasiones. Pues aquí también tenemos que tener muchísimo cuidado. Básicamente, si el precio vuelve hasta aquí y vuelve a tocar nuestra resistencia, esta resistencia y esta resistencia no tienen nada que ver. Veámoslo un poquito mejor. Básicamente, esta es nuestra resistencia y el precio se encuentra aquí. ¿Cuál es la diferencia de todos estos? Si nos fijamos en esta zona, tenemos fuerza bajista. Básicamente, cuando el precio llega aquí, están empujando el precio hacia abajo. ¿Cuánta fuerza tiene la gente que está empujando, que está vendiendo una vez llegue el precio aquí? Pues la fuerza se mide con la distancia hasta donde han sido capaces de tirar el precio. Básicamente la distancia es realmente grande. Cuando vuelve a nuestra zona, vemos que la distancia es bastante menor. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay altas probabilidades de que el precio sea roto, porque hay debilidad, porque aquí había mucha fuerza, aquí ya no hay tanta fuerza y aquí podemos intuir que se acabe tanto la fuerza que acabe por romper. También pasa lo contrario, si en este punto el precio baja más que aquí, por ejemplo, si llegamos a trazar nuestra zona hasta aquí, lo que podemos ver que la fuerza está aumentando, lo cual esta resistencia tiene todavía más fuerza. Si en otra ocasión el precio vuelve a tocar esta zona, tendrá mucho más poder, mucha más fuerza para empujar el precio abajo, porque nos ha demostrado aquí que la fuerza vendedora es realmente fuerte. También con el ejemplo anterior, por ejemplo, que hemos dicho que la fuerza iba disminuyendo, vamos a dibujarlo de nuevo para que quede más claro. Por ejemplo, el precio nos va haciendo resistencias y cada vez el tamaño es más pequeño y más pequeño. Si nos fijamos, nos está formando un triángulo, básicamente este triángulo de aquí. Y los triángulos, ya sabéis, cuando rompe hacia una dirección se dispara. Pues básicamente es lo que está pasando aquí. Por ejemplo, si lo trazamos, podemos ver
que se nos convierte la resistencia en una figura chartista que la llamamos triángulo, de la forma más sencilla de identificarlos. Por ejemplo, si nos fijamos aquí, tenemos un soporte bastante claro. El precio estaba cayendo hasta que ha sido frenado en esta zona de aquí. Aquí también ha sido frenado, lo cual interpretamos esto como un soporte fuerte. Aquí también podemos ver un rechazo y lo que calculamos es la distancia de rechazo, que básicamente es bastante grande. Pero si nosotros prolongamos nuestro soporte, podemos ver que vuelve a nuestro soporte. Entonces nosotros aquí esperamos un soporte fuerte, pero ¿qué pasa? Que la distancia que corre el precio es realmente pequeño. Es muy pequeño comparado con este. Eso significa que esta fuerza es débil, ya no puede soportar el precio, lo cual rompe con muchísima facilidad. Otra de las dudas que podrías tener es si deberías de trazar por la parte de los cuerpos o por la parte de las mechas. Pues bien, según los analistas, lo que comentan es que la forma correcta sería trazarlo donde están las mechas, pero las mechas es donde el precio ha estado el menor tiempo posible. Eso significa que si nosotros quisiéramos operar un soporte o una resistencia, no tendríamos tiempo de entrar. De hecho, si nos fijamos aquí, no hubiéramos podido entrar. En cambio, si trazamos en los cuerpos, aunque hayan mechas, como por ejemplo aquí, a nosotros nos daría tiempo de tomar la operación o incluso de hacer nuestro análisis, lo cual es cuestión de tiempo y no de precisión. Si nosotros tuviéramos que hacerlo a precisión, pues básicamente esta sería la forma correcta. Pero como podemos ver, aquí no ha llegado el precio. ¿Por qué no ha llegado? Pues básicamente es una profecía que se autocumple. Si un analista importante nos dice que tenemos que trazar los soportes o resistencias por parte de los cuerpos de las velas, todo el mundo lo hará. Entonces la zona más importante, la zona donde todo el mundo se fijará o se autocumplirá, es en donde ha dicho el analista, que en este caso es en los cuerpos. Y por último, otra cosa que nos puede facilitar muchísimo a la hora de trazar los soportes y resistencias, por ejemplo, es el volumen. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña resistencia y la trazamos. ¿Cómo saber si esta resistencia será rota o no será rota? Pues gracias al volumen. Si nos fijamos cuando el precio se acerca a la zona, podemos fijarnos un gran aumento del volumen. Eso significa que hay interés de que el precio rompa nuestra resistencia. Si nos fijamos, aquí tenemos otra resistencia. Cuando se acerca el precio a la zona, podemos ver un volumen que destaca, es un volumen bastante alto y es rota. Si nos fijamos aquí también, otra resistencia más, aquí podemos ver y sigue un volumen bastante alto a comparación con lo que era antes de que sea rota la resistencia. Sin embargo, cuando aquí tenemos dos resistencias, podemos ver que el volumen es bajo cuando el precio llega a la zona, lo cual significa que no hay interés en que el precio sea roto. Si nos fijamos, por ejemplo, en esta zona de aquí, y nos fijamos en el volumen, hay un volumen alto y el precio ha sido roto, incluso ha llegado hasta aquí. Luego, si nos fijamos de nuevo en esta zona, que es de nuevo la resistencia, sigue habiendo un volumen alto, lo cual lo ha roto con bastante facilidad. Aquí podemos ver una resistencia y podemos ver un volumen muy bajo, significa que no tienen intención de romper esta zona de aquí. Lo cual, en otras palabras, significa el volumen, el interés o el desinterés de que el precio siga subiendo o no. Básicamente, si nosotros nos fijamos en esta área de aquí, podemos fijarnos un volumen muy fuerte. Sin embargo, cuando el precio está cayendo, podemos fijarnos en un volumen muy bajo, que sería este de aquí. Eso significa que hay más interés alcista que bajista. Y si hay alguna resistencia por el medio, pues será rota con un pequeño aumento de volumen en este caso. Como puedes darte cuenta, analizando un poco más y teniendo el conocimiento adecuado, puedes interpretar muchísimo mejor lo que el mercado te está comunicando. Ahora bien, ¿cuál es la resistencia más fuerte? ¿La A o la B? Si has visto el video detenidamente, te habrás dado cuenta que el B tiene dos rechazos o dos toques, sin embargo la A solamente el uno. Por eso la respuesta correcta es el B, porque tiene más resistencias que la A. Sin embargo, los analistas prefieren llamar este pico de aquí, que ha sido roto por el B, como un falso rompimiento. Básicamente, esto de aquí
podría haber sido una manipulación y lo normal del análisis técnico es que el precio sea rechazado en este punto de aquí en caso de volver. En otras palabras, por ejemplo, si nosotros calculamos el rechazo desde la B, podemos ver una distancia muy considerable a comparación con nuestro gráfico. Eso significa que si el precio vuelve a esta zona, tendríamos que esperar un rechazo en la zona B en vez de la zona A. Si nos fijamos, aquí el precio quería llegar, pero no ha llegado porque había una fuerza vendedora muy grande. Entonces no ha llegado al A, sino ni siquiera ha llegado al B. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esta fuerza de aquí es muchísimo más fuerte que la, debido a que esto podría haber sido una manipulación y esto se nombra como falso rompimiento. Por ejemplo, si tuviéramos que trazar aquí una zona, podríamos ver muchos rechazos en esta zona de aquí y aquí podemos ver que solamente ha sido tocado una vez. Entonces, esto de aquí lo llamaríamos un falso rompimiento y tendríamos en cuenta esta zona de soporte como una zona más fuerte. Espero que te haya gustado este video y sobre todo te sirva. Yo aquí me despido, un fuerte abrazo y hasta el próximo video.